Ella sufrió todos los días hasta que su caballo hizo esto. Lo que parecía ser otro día de tormento bajo la sombra de un esposo posesivo terminó en algo que nadie vio venir. Lo que su caballo hizo te dejará sin palabras. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¡Maritza!, gritó su madre desde el corral. El ternero se soltó otra vez. La joven dejó caer la cubeta con agua y corrió descalza por la tierra caliente. Su vestido sencillo, manchado de tierra, ondeaba mientras esquivaba gallinas y surcos de maíz recién sembrado. El sol del mediodía caía sobre su espalda y en el aire flotaba el olor a estiércol y sudor seco. El ternero pataleaba entre los maderos viejos. Maritza, de apenas 30 años, piel canela y mirada de fuego, se arrodilló, hablándole suave, como si cantara una vieja canción de cuna. «Shh, ya, bonito, nadie te va a hacer daño». Lo acarició hasta que se calmó. En el fondo del corral, Centauro, el caballo indomable que su primo había recogido del monte meses atrás, resoplaba con fuerza. Nadie se atrevía a montarlo, nadie, excepto ella. Maritza se volvió hacia él y sonrió, sabiendo que si alguien en esa vida entendía lo que era estar atrapado, era ese animal salvaje. «Tú también quieres salir corriendo, ¿verdad?», murmuró. Un trueno seco interrumpió su momento. No era tormenta, era un motor, un vehículo caro. Polvo se levantó desde el camino de terracería. Un todoterreno negro se detuvo frente a su humilde casita de adobe. Las gallinas corrieron despavoridas. Su madre dejó caer el balde al ver quién descendía del auto. Es el hacendado rico, Maritza. Es Gerardo Villaseñor. Él bajó con sus botas relucientes, sombrero tejano, camisa planchada como si el desierto no lo tocara. Su mirada no era de quien pedía, sino de quien tomaba. A sus 45 años, el hombre rico controlaba más tierra que nadie en la región. Tenía maquinaria moderna, silos de almacenamiento y más de 500 cabezas de ganado. Lo que quería, lo conseguía. Y esa tarde, su mirada estaba fija en Maritza. «Buenas tardes, doña Rosa», saludó sin apartar la vista de la joven. «Vine a ver si todavía venden leche fresca». La mujer se secó las manos en el delantal, nerviosa. «Sí, claro, señor Gerardo. Pase, por favor». Maritza sintió una punzada de incomodidad. No era la primera vez que él pasaba casualmente por ahí, pero nunca se había bajado del vehículo. Esa tarde, sus ojos la desnudaban sin pudor. «¿Cómo te llamas, muchacha?». Ella levantó el mentón. «Maritza Escalona». «Bonito nombre. ¿Sabes montar?». «Desde los 6 años», respondió con el orgullo de quien no necesita adornos. Él sonrió. «Tengo un potro nuevo que nadie ha logrado domar. Tal vez tú puedas». Detrás de él, uno de sus trabajadores bajó una caja del vehículo. Un presente. Pan dulce, café, jabón caro, ofrecimientos que en su pobreza pesaban. «Con permiso, tengo que darle de comer a Centauro», dijo Maritza girando sobre sus talones. Pero Gerardo no se movió. Observaba cómo caminaba, cómo el viento jugaba con su cabello. Una niña pobre con la fuerza de un río oculto bajo tierra. Más tarde en la cocina, su madre no dejó de hablar de la oportunidad, que un hombre así podía cambiarles la vida, que con tantos problemas y sin papá en casa no podían darse el lujo de despreciar al destino. Maritza miró por la ventana. Centauro golpeaba el suelo con una de sus patas, nervioso, intuitivo, como si presintiera que algo se avecinaba. Esa noche, mientras el viento hacía crujir las láminas del techo, Maritza no durmió, no por miedo, sino porque por primera vez alguien, amenazaba con domarla a ella también. Y en su corazón comenzó a germinar la duda. ¿Era esto el inicio de un sueño cumplido o el principio de una nueva jaula? El mercado de los jueves en el pueblo era como un río de voces, colores y olores. Las mujeres gritaban ofertas de tortillas recién hechas, los niños corrían entre los puestos de fruta y los hombres se reunían en los portales para hablar de ganado y lluvias.
Maritza caminaba entre los pasillos con una canasta de mimbre buscando limones y jabón. Llevaba el cabello recogido en una trenza larga, un vestido sencillo de flores azules y ese brillo en la piel que solo tienen las que trabajan al sol. Mientras elegía tomates, sintió una mirada fija sobre ella, una presencia que no se sentía como las demás. Al alzar la vista, lo vio. Gerardo Villaseñor estaba apoyado en su camioneta último modelo, brazos cruzados, sombrero bien puesto y esa sonrisa torcida que parecía siempre estar a punto de decir algo que nadie se atrevía a pensar. Su camisa blanca relucía como si no tocara el polvo y las botas brillaban más que las vitrinas de la farmacia. El tipo exudaba poder. No necesitaba decirlo. Todos sabían que era un hacendado rico, casi un millonario, dueño de media comarca. Pero ese día no miraba ganado, ni negociaba maquinaria. Miraba a Maritza como si fuera un secreto recién descubierto. Se acercó despacio, con paso firme. No sabía que los limones se volvían más verdes cuando los toca una mujer bonita. Ella levantó una ceja. No estaba para coqueteos. Pero algo en su voz, en su forma de mirarla directo sin rodeos, le provocó una punzada extraña. Y yo no sabía que los hombres ricos venían al mercado a comprar frutas en lugar de mandar a sus empleados, le contestó sin dejar de mirarlo. Él soltó una risa baja. Tienes razón, pero hay cosas que uno debe ver con sus propios ojos, o se las pierde. Maritza se volteó para pagar. La señora del puesto, entre divertida y nerviosa, le guiñó un ojo como quien dice, «Niña, no seas tonta». Gerardo la siguió hasta donde vendían pan dulce. «Te vi el otro día en tu rancho», le dijo sin rodeos. «Me impresionó cómo trataste a ese caballo. La mayoría habría corrido. Centauro no es peligroso, solo necesita que lo escuchen», dijo ella sin mirarlo. Igual que todos. El hacendado se quedó en silencio. Por un momento, dejó de ser el señor de tierras y cuentas bancarias, solo un hombre mirando a una mujer que no se dejaba comprar con palabras. «¿Te gustaría conocer mi finca?», preguntó al fin. «Tengo caballos de todas las razas, pero ninguno con el fuego de ese centauro. ¿Y para qué me querría allá si ya tiene todo?», le dijo ella con el corazón latiéndole fuerte. «Tal vez no todo». Esa frase le quedó zumbando en la cabeza toda la tarde. Mientras limpiaba la cocina, mientras daba de comer a las gallinas, mientras peinaba su trenza frente al espejo roto del cuarto. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si realmente le faltara algo. Al anochecer su madre llegó con una sonrisa que no pudo esconder. «Imagínate, hija, Gerardo vino a buscarme. Me dijo que si te interesa trabajar unos días en su hacienda, que necesita a alguien que sepa tratar animales difíciles, te va a pagar bien». Maritza sintió que el aire se detenía un segundo. «¿Trabajo? ¿Eso fue lo que dijo?». «Sí», respondió su madre. «Pero mírame a los ojos. Ese hombre no anda buscando a una empleada. Anda buscando mujer. ¿Y tú? Bueno, tú sabes que no nacimos para vivir del viento». Esa noche Maritza no durmió. Pensó en su padre, que murió soñando con tener una sola yunta de bueyes propia. Pensó en Centauro, que nació libre y terminó en un corral. Pensó en Gerardo y en esa mirada que no era de patrón ni de capataz. Era otra cosa, algo más peligroso. A la mañana siguiente se puso su vestido más limpio y caminó hasta la entrada del pueblo. Gerardo ya la esperaba, recargado en su camioneta, como si supiera que vendría. «¿Lista?», le preguntó sin burlas ni sonrisas falsas. «Solo si tú también estás listo para tratar con una mujer que no se arrodilla ante nadie», le contestó, y subió al vehículo sin volver la vista atrás. Ahí empezó algo más grande que un encuentro, algo que iba a cambiarlo todo. La hacienda de Gerardo era otra cosa, nada que ver con los ranchos humildes donde creció Maritza. Allí, todo parecía ordenado por alguna mano invisible. Los establos relucían, los peones vestían uniformes limpios y hasta el aire olía distinto, a progreso,
a poder. Maritza llegó temprano, como él se lo pidió. La recibió uno de los trabajadores y la llevó directo a los corrales. Ahí estaba Gerardo, de pie junto a un caballo alazán, observando como si esperara algo más que una simple visita. «Puntual», dijo al verla. «Eso me gusta». «No vine a gustarte», respondió ella seria. «Vine a trabajar». Él rió por lo bajo, pero no dijo más. La puso a prueba. Le mostró un potro nervioso que nadie podía tocar. Maritza se acercó con calma, hablándole al oído, como si el animal entendiera cada palabra. En minutos, el caballo bajó la cabeza y dejó que lo acariciara. «Eres buena», admitió Gerardo, mirándola como si viera una joya en bruto. «Muy buena». Los días siguientes, Maritza volvió varias veces. Siempre encontraba algo nuevo que la sorprendía. Un nuevo tractor recién comprado, un sistema de riego moderno, empleados que lo llamaban patrón, con respeto y miedo. Gerardo no era solo un hacendado rico, era un millonario que no se conformaba con tener tierras. Quería dominar todo lo que tocaba. Y ella, aunque se resistía, sentía que algo dentro de sí se quebraba con cada gesto amable, con cada palabra medida que él le soltaba como quien ofrece dulces envenenados. Una tarde, después de revisar el estado de unos caballos recién llegados, Gerardo la invitó a cenar en la terraza de su casa. Había carne asada, tortillas hechas a mano y vino caro que Maritza apenas se atrevía a probar. Pero lo que realmente la puso nerviosa fue cómo la miraba, como si estuviera decidiendo algo importante. «No quiero más juegos», le dijo directo. «Quiero que te quedes. Aquí, conmigo». Ella se atragantó con el vino. «¿Qué estás diciendo? ¿Que quiero que seas mi mujer?» El silencio cayó pesado. «¿Así nada más? ¿Sin conocerme? ¿Sin saber si yo quiero lo mismo?» Gerardo se acercó, sin tocarla. «Lo sé. No soy ningún muchacho romántico, pero no estoy buscando cuentos. Estoy buscando una compañera, alguien que sepa de tierra, de animales, de lucha. Y tú tienes algo que no se aprende. Tienes fuego». Maritza se levantó de la silla. «Y tú tienes mucha tierra y muchos ojos encima. ¿Qué va a decir la gente? Que un millonario se enamoró de una mujer valiente. Que el hacendado rico no se fijó en una señorita de ciudad, sino en una que sabe ensuciarse las manos. Y yo, la verdad, que digan lo que quieran». Esa noche, al llegar a su casa, su madre ya sabía todo. Como siempre, el pueblo hablaba más rápido que el viento. «Es tu oportunidad, hija», decía emocionada. «Tú sabes lo que es que un hombre así te escoja. Nos sacas a todos de esta miseria». «Ah, ¿y si no lo amo?», preguntó Maritza con la voz quebrada. «¿Tú crees que tu padre me amaba cuando nos casamos? Con el tiempo se aprende. Y no se trata solo de amor, se trata de tener una vida digna». Maritza salió al patio, con el corazón hecho nudo. Centauro relinchó desde el fondo, inquieto. Lo fue a ver. El caballo golpeaba el suelo con fuerza, como si supiera lo que ella no podía decir. «¿Qué harías tú?», le susurró acariciándole el cuello. «¿Te quedarías en una vida cómoda con alguien que no entiendes del todo?» Centauro resopló fuerte, casi enojado. En el cielo, las estrellas parecían más cercanas esa noche. Y aunque no lo decía en voz alta, Maritza sabía que algo estaba cambiando, que si aceptaba, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero si no aceptaba, ¿qué le quedaba? Al día siguiente, se puso su mejor vestido y caminó hacia la hacienda. El polvo del camino se le pegaba a los tobillos y en la garganta llevaba un peso que no sabía si era miedo o esperanza. Gerardo la esperaba en la puerta. No dijo nada, solo le extendió la mano y ella, tras unos segundos eternos, la tomó. Todavía no era amor, pero era el principio de algo. Algo que ni siquiera Centauro podría detener. La primera mañana en la hacienda fue extraña. El canto de los gallos era más lejano, casi artificial. No había risas de niños, ni el bullicio del mercado. Solo silencio y orden.
demasiado orden. Maritza se despertó en una habitación amplia, con cortinas gruesas y un ropero que olía a madera fina. Las sábanas olían a perfume caro, no a jabón de barra como en su casa. Se levantó despacio, sintiéndose fuera de lugar, como si todo lo que tocara pudiera romperse. Al salir, Gerardo ya estaba en el comedor. Camisa nueva, botas limpias, café en la mano. Le sonrió como si todo fuera normal. «¿Dormiste bien, mi reina?» Ella asintió. No sabía qué decir. Esa casa, esa vida, no eran suyas. Aún no. Después del desayuno, Gerardo la llevó a conocer los establos. El aire ahí sí era distinto. Tenía ese olor a tierra húmeda, a sudor de caballo, a campo real. Entre los corceles finos y bien entrenados, había uno que destacaba por su mirada salvaje. «Él es Centauro», dijo Gerardo señalándolo. «Un demonio. Nadie ha podido domarlo. Solo yo lo monto. Y a veces ni eso». Maritza se acercó al animal. Centauro la miró fijo, como si reconociera algo en ella. No se movió, ni resopló. Solo observó. «No es un demonio», dijo en voz baja. «Solo está asustado». Gerardo la miró raro. «Tal vez por eso me gustas», le dijo. «Tienes eso que nadie más tiene. Lees lo que otros no ven». Ella sonrió un poco, pero por dentro algo se removía. Era bonito escuchar palabras dulces. Sí, pero también era inquietante notar cómo él siempre estaba al tanto de sus pasos, sus gestos, sus silencios. Los días pasaron y Maritza fue notando cosas. Pequeños detalles que, sumados, empezaban a pesar. Gerardo no le permitía salir sola al pueblo. Decía que era peligroso, que ahora tenía un hombre que cuidar. Si ella quería visitar a su madre, él mandaba un chofer. Si se quedaba mucho rato en los establos, él aparecía casualmente para verla. Una tarde, mientras Maritza alimentaba a Centauro, Gerardo se le acercó por detrás y le tomó la cintura con firmeza. «¿Por qué pasas tanto tiempo con este animal? Porque me calma, me hace sentir libre. ¿Y no soy yo quien te da eso? Todo esto», dijo señalando los campos, los graneros, la casa. Maritza no supo qué contestar. «Eres mía», le dijo en voz baja. «Todo esto es tuyo porque tú eres mía». Ella se apartó. No dijo nada, pero esa frase quedó flotando en su pecho como un golpe. Esa noche, en su cuarto, Maritza lloró sin hacer ruido. Se sentía atrapada, como un ave en una jaula dorada. Tenía todo menos paz. Al día siguiente, encontró a Centauro inquieto. Golpeaba el suelo, giraba en círculos. Al entrar al corral, el animal se calmó al verla. Caminó hacia ella, bajó la cabeza y rozó su rostro con el hocico. Maritza lo abrazó, sintiendo que era el único ser que no la quería controlar. «Tú sí entiendes», le dijo. «No me miras como si me poseyeras. Solo estás conmigo». Y fue ahí, en ese silencio compartido con el caballo, que Maritza entendió que su lucha apenas empezaba. No bastaba con haber salido de la pobreza. Ahora tenía que aprender a pelear por su alma, porque vivir en una hacienda con un millonario no era lo mismo que tener libertad. Y amar a un hacendado rico que confundía amor con posesión era el camino más directo a perderse a sí misma. Y mientras Centauro resoplaba suavemente, como dándole fuerzas, ella juró que no iba a dejar que la silenciaran. No otra vez. Desde temprano, la hacienda olía a tensión. Maritza lo sentía en la piel, como cuando se avecina una tormenta. No era por el clima, era por la manera en que Gerardo la miraba últimamente. Ya no con esa mezcla de admiración y deseo, sino con sospecha. Todo empezó hace una semana. Maritza se detuvo a hablar con uno de los nuevos peones, un muchacho joven que le preguntó si Centauro comía avena o cebada. Fue una charla corta, de trabajo, sin más. Pero Gerardo lo vio desde lejos, y desde entonces todo cambió. «No me gusta cómo te mira ese muchacho», le dijo esa noche sin rodeos. «No tienes nada que andar platicando con nadie aquí».
Solo fue una pregunta sobre el caballo, respondió Maritza tratando de calmarlo. No exageres. ¿Exagerar? Soy tu esposo, Maritza. ¿O ya se te olvidó que estás aquí por mí? Esa palabra, esposo, se le atoró como una espina. Sí, vivía en su casa, dormía en su cama, pero ¿era eso suficiente para llamarlo así? Desde entonces, Gerardo se volvió más controlador. Le prohibió ir a los establos sin avisarle. Cambió a los trabajadores de turno y puso cámaras en el corral, por seguridad. Maritza no dijo nada. Guardó silencio. Pero por dentro, el coraje hervía. Centauro fue el único refugio. A él sí podía hablarle sin miedo, sin que la juzgara. Todas las tardes, después de hacer las tareas de la casa, Maritza se escapaba a su lado. No sé si aguante mucho más esto, le susurraba, acariciándole el cuello. Gerardo se está volviendo otro. O tal vez siempre fue así y yo no lo quise ver. Centauro relinchaba suave, como si respondiera. A veces golpeaba el suelo justo cuando ella mencionaba el nombre de su marido. Como si supiera, como si entendiera todo. Una tarde, mientras Maritza limpiaba los bebederos, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápido. Era Gerardo. ¿Otra vez aquí sola?, preguntó con esa voz que sonaba amable pero traía filo. ¿No te dije que me avisaras? No necesito permiso para estar con mi caballo, respondió firme. No es tuyo, nada aquí es tuyo. No olvides quién te dio todo esto. Maritza lo miró directo. Y tú no olvides que yo no lo pedí. Nunca te pedí nada. Por un segundo, la furia cruzó el rostro de Gerardo, pero se contuvo. Solo apretó los labios y se fue sin decir más. Esa noche no cenaron juntos. El silencio en la casa era tan denso que dolía. Maritza se quedó en el patio, bajo las estrellas, pensando si valía la pena seguir ahí. Pensando en su mamá, en lo que ella le había dicho. Con el tiempo se aprende a querer. ¿Pero a qué costo? Al día siguiente, encontró una carta de su hermana entre las cosas que trajo un peón desde el pueblo. Era corta, pero clara. Mamá está enferma. No sabemos si resista mucho, ven si puedes. Maritza subió corriendo a buscar a Gerardo. Necesito ir al pueblo. Mi mamá está mal. Él la miró sin levantar la cabeza de sus papeles. No puedes ir sola. Entonces ven conmigo. Tengo cosas que hacer. Gerardo, es mi madre. Ya lo dije. Maritza se quedó helada. No gritó, no suplicó. Solo bajó las escaleras y salió directo a los establos. Centauro estaba inquieto, movía la cola con nerviosismo. Cuando ella se acercó, el caballo la empujó con el hocico como si la animara a hacer algo. Algo que ni ella misma se atrevía a pensar. Y fue ahí cuando lo decidió. Ya no iba a pedir permiso. Esa noche, mientras Gerardo dormía, Maritza fue al corral. Ensilló a Centauro y montó con la agilidad de quien se conoce cada músculo del animal. El viento le golpeó el rostro mientras cruzaban la entrada principal de la hacienda. Era libre, aunque fuera por unas horas. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de vida, porque aunque viviera con un esposo posesivo, aunque estuviera atrapada en la hacienda de un hacendado rico, aún tenía algo que él no podía controlar, su voluntad. Y esa noche, entre el polvo del camino y la luna testigo, Maritza recuperó un pedazo de sí misma. La mañana empezó distinta. Un silencio raro cubría la hacienda. No se escuchaban relinchos ni el trotar de los caballos, solo el viento sacudiendo las ramas secas del mezquite. Maritza se puso su sombrero y salió directo al corral. Tenía un presentimiento que no la dejaba en paz desde la noche anterior, cuando Gerardo había regresado tarde, con la ropa impregnada de gasolina y sin ganas de hablar. Dijo que eran asuntos de negocios, pero no dio más detalles, como siempre. Al llegar al corral se detuvo en seco. Estaba casi vacío. Donde antes había 6 caballos, ahora quedaban solo 2. Los mejores ya no estaban. El tordillo manso que había criado un viejo trabajador de la hacienda, la yegua zaina que Gerardo prometió dejarle a Maritza para entrenar. Todos
Se habían ido. Caminó hacia el establo, el corazón acelerado. «¡Juan!», llamó al caporal, un hombre ya mayor que llevaba años trabajando ahí. «¿Dónde están los caballos?». Juan bajó la mirada. «Los vendió el patrón, señora. Ayer por la tarde. Dijo que no se usaban mucho y que el dinero hacía más falta para otras cosas». «¿Qué cosas?». El viejo se encogió de hombros. «Dijo algo de tractores nuevos, de ampliar el riego automático. No sé más». Maritza sintió que algo se le rompía por dentro. No era solo por los caballos, era por lo que significaban. Por cómo Gerardo había tomado una decisión así, sin siquiera consultarla, como si ella no existiera, como si su palabra no valiera nada. Entró al establo y ahí estaba Centauro, nervioso, caminando en círculos como si sintiera la tensión. «Nos están quitando pedazos, ¿verdad?», le murmuró acariciándole el lomo. «Primero los animales, luego las decisiones. ¿Qué sigue?». Fue directo a buscar a Gerardo. Lo encontró en la oficina, revisando planos y catálogos de maquinaria agrícola. «¿Vendiste los caballos?», le soltó sin rodeos. Él levantó la vista. «Tranquilo». «Sí, era lo mejor. No tiene caso mantener animales que no se usan. ¿Y yo? No valgo ni para que me avises». «No es algo que te concierna, Maritza. Es mi hacienda, mi dinero, mi responsabilidad. ¿Y yo qué soy aquí? Adorno, invitada, mascota». Gerardo se levantó con lentitud. Su tono seguía sereno, pero su mirada era hielo. «Eres mi mujer, pero no confundas eso con tener poder en mis decisiones». «Entonces no soy nada», dijo ella con la voz quebrada. «Eres todo», contestó él. «Pero todo lo que yo decido que seas». Esa frase la golpeó más fuerte que un grito. Salió de ahí con los ojos húmedos, pero no lloró, no frente a él. Volvió al corral. Centauro relinchó fuerte al verla, como si supiera, como si entendiera que algo se había quebrado en esa mujer que antes brillaba con la luz del campo. Maritza se sentó en el borde del abrevadero, miró el horizonte, seco, ancho, sin fin. Recordó a su papá que siempre decía: «La tierra se cuida como a un hijo, no se vende, no se traiciona». Y pensó que tal vez los caballos también eran eso, parte del alma de la hacienda, y que sin ellos algo sagrado se había perdido. Pero más que eso, ella había perdido confianza. Y sin confianza, ni el lujo ni el apellido valían nada. En ese silencio agrio, con el viento removiendo la tierra seca, Maritza entendió que estaba más sola de lo que nunca imaginó. Y que Gerardo, por más que se vistiera de hacendado rico, con todo su poder de millonario, era solo un hombre inseguro, dispuesto a aplastar lo que no pudiera controlar. Y lo que él no sabía era que Maritza no era una mujer fácil de domar, igual que Centauro, igual que la tierra. La noche cayó pesada, con un silencio que no parecía natural. Ni grillos se oían. Solo el crujido de la madera de la vieja casona y el lejano murmullo del viento acariciando los campos. Maritza cenaba sola, en la cocina. Gerardo no bajó. Había discutido con él al mediodía, otra vez por el tema de los caballos, y aunque intentó evitarlo, las palabras subieron de tono. Él dijo cosas que dolieron como siempre, sin levantar la voz, pero con esa frialdad que lastima más que un grito. «Ya basta de tus emociones», le había dicho. «Esta es una hacienda, no un cuento de hadas. Aquí se hace lo que conviene, no lo que se siente». Y ella, con el corazón en la garganta, le respondió: «Tú no entiendes de sentimientos porque nunca has amado nada que no puedas poseer». Él no respondió, solo se fue. Ahora, sentada frente al plato frío, Maritza sentía ese vacío que se forma cuando una ya no sabe si lo que vive es amor o simplemente costumbre. Afuera, la noche pesaba como plomo. Se levantó, apagó la luz y salió al patio buscando aire. El cielo estaba claro, con una luna brillante que lo iluminaba todo. A lo lejos, Centauro relinchó, pero no era un sonido cualquiera. Era un relincho largo, agudo, inquieto,
Maritza caminó hacia los establos alerta. Al llegar al corral, encontró al caballo nervioso, girando en círculos con las orejas erguidas. Algo pasaba. Centauro no era así sin razón. «¿Qué tienes?», preguntó acercándose. «¿Escuchaste algo?». Centauro relinchó de nuevo, fuerte, apuntando hacia la casa. Fue entonces que escuchó un portazo seco. La voz de Gerardo, fuerte, y luego la suya. Le había seguido, la había visto salir. «¿A dónde crees que vas a estas horas?». «Al establo». Centauro estaba inquieto. «Claro, otra vez ese maldito animal. Siempre con él. ¿Ya no te basta con vivir aquí? Ahora necesitas tener secretos con un caballo». «No son secretos. Él me escucha más que tú». Gerardo se acercó, los pasos firmes, tensos. Maritza retrocedió sin miedo, pero con el pulso acelerado. «No me hables así», dijo él con voz seca. «No te lo voy a permitir». «¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a encerrarme también como a los caballos que vendiste?». En ese instante, Centauro relinchó de nuevo, más fuerte que nunca, tan fuerte que hizo eco en los cerros. Golpeó el portón del corral con una fuerza brutal. Gerardo se detuvo. La mirada del caballo era fuego. Estaba erguido, como si se preparara para saltar. Maritza se giró hacia él, sabiendo que Centauro no actuaría sin razón. «Tranquilo, ya pasó». Gerardo la tomó del brazo con firmeza. «Vas a volver a la casa ahora mismo», ordenó. Pero Centauro golpeó otra vez la madera. Esta vez un pedazo se astilló. Gerardo se giró, sorprendido. «Ese animal va a terminar matando a alguien», dijo entre dientes. «Ese animal», respondió Maritza rompiendo el agarre, «es el único que me defiende». El silencio fue brutal. Gerardo la miró unos segundos. Luego se dio media vuelta y regresó a la casa sin decir más. Maritza se quedó ahí, respirando hondo, con el corazón latiendo como tambor. Centauro se calmó al instante. Caminó hacia ella, suave, bajando la cabeza. Maritza apoyó su frente contra la del caballo. «Gracias», susurró. «No sé cómo lo haces, pero siempre sabes cuándo necesito que alguien esté de mi lado». Y ahí, en esa noche que parecía una batalla silenciosa, nació algo más fuerte entre ellos, un lazo que ya no era solo de confianza, era protección, instinto, lealtad mutua. Maritza entendió que, aunque estuviera atrapada con un esposo posesivo, aunque la hacienda fuera una prisión disfrazada de lujo, aún tenía una fuerza que no podían quitarle. Centauro no hablaba, pero en sus relinchos, en su furia y su calma, decía todo lo que ella necesitaba oír. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Maritza sintió que no estaba sola. El polvo se levantaba suave sobre el camino de terracería. Era un mediodía caluroso, de esos que huelen a tierra caliente y a tortilla recién hecha. Maritza regresaba del mercado con unas cuantas provisiones y la cabeza llena de pensamientos. Los últimos días habían sido pesados. La tensión con Gerardo no bajaba. Todo era vigilancia, silencios duros, puertas cerradas con más fuerza de la necesaria. Mientras caminaba entre los árboles del camino viejo, escuchó una voz que la detuvo en seco. «Maritza», giró despacio. El sol le pegaba de frente, pero la figura que se acercaba era inconfundible, aunque los años hubieran pasado. «¿Joel?». Él sonrió con una expresión que mezclaba nostalgia y sorpresa. Tenía el cabello más corto, la barba crecida y la mirada de quien ha vivido mucho desde la última vez. Vestía sencillo, como antes, pero se notaba diferente, más firme, más hombre. «No puede ser», dijo ella, dejando caer la bolsa de tela. «¿Cuántos años han pasado?». «Desde que me fui al norte, unos 10. Volví a cuidar a mi mamá. Está enferma. Y bueno, también a ver qué quedó de mi tierra». Se abrazaron sin pensarlo. Ese tipo de abrazos que no necesitan explicaciones. El aire cambió un poco alrededor, como si el tiempo se hubiera doblado para ellos. Caminaron juntos de regreso al pueblo. Joel le preguntó por su vida, por su madre, por los días en la hacienda.
Ella contestaba sin decir demasiado, cuidando cada palabra, pero por dentro algo se movía. Algo que tenía que ver con quién fue antes de todo esto. ¿Y tú?, le preguntó. ¿Volviste a quedarte o solo estás de paso? Eso depende, respondió él bajando la voz. A veces uno vuelve sin saber por qué y encuentra razones para quedarse. Los ojos de Maritza se encontraron con los suyos. Por un segundo todo fue silencio, pero un silencio distinto al que vivía con Gerardo. Este no pesaba. Este daba espacio. Ese mismo día, al llegar a la hacienda, Gerardo la esperaba en la entrada, como si supiera. ¿Dónde estabas? Fui al pueblo, respondió ella sin levantar la voz. Compré cosas que faltaban. Te vi, con ese tipo. Joel, ¿no? El que se fue hace años como cobarde, dejando a su madre sola. No hablábamos de él, dijo ella con firmeza. Hablábamos de mí, de mi vida antes de esto. ¿Y qué tienes que hablar con él que no puedas hablar conmigo? Maritza dio un paso al frente. Tal vez todo, o tal vez nada. Pero si te molesta tanto, es porque sabes que entre él y yo, al menos hubo verdad. Gerardo apretó los puños. Su rostro se tensó, pero no dijo más. Solo se fue, con ese andar de hombre que no acepta perder el control. Esa noche, Maritza fue al establo. Centauro estaba ahí, tranquilo pero atento. Ella se acercó y le acarició el cuello. ¿Sabes qué es lo peor, amigo? Que ni siquiera hice nada malo, solo hablé, solo recordé, y ya eso es motivo para que él arda por dentro. Centauro resopló, y en su mirada, Maritza sintió que no estaba loca, que su intuición no la engañaba. El pasado había vuelto, no para destruir, sino para recordarle quién era. Joel no era solo un amigo de la infancia, era una parte de ella que creía perdida, una parte libre, sin cadenas ni condiciones. Y aunque no sabía qué venía después, algo dentro de su pecho empezaba a despertar. Algo que ni los celos de un esposo posesivo, ni el poder de un hacendado rico iban a poder callar. Maritza volvió a ver a Joel en la feria del pueblo. Fue algo casual, o eso quiso creer. Él cargaba una caja de herramientas y la saludó con una sonrisa que rompía cualquier defensa. ¿Me ayudas a cargar esto al taller?, le preguntó, señalando con la cabeza una vieja carpintería a la vuelta. Ella dudó, pero asintió. Llevaba días sintiéndose asfixiada en la hacienda. Unos minutos lejos de todo no podían hacer daño. O sí, caminaban y hablaban como antes. Joel le preguntó por su madre, por la tierra, por Centauro. Ella hablaba con más soltura que en semanas, como si esa pequeña conversación fuera una bocanada de aire fresco. Lo que no sabía, lo que no vio, era que del otro lado de la calle, Gerardo los observaba, parado junto a su camioneta, con los ojos clavados en ellos como cuchillos. Esa noche, Maritza lo sintió. El ambiente en la casa estaba distinto. No había reclamos ni gritos, pero el silencio pesaba como plomo. Gerardo no la miraba, no la tocaba. Solo caminaba por la casa como un león encerrado, midiendo cada paso. Durante la cena, ella intentó romper el hielo. Vi a Joel, me ayudó a llevar unas cosas al taller de don Justo. Gerardo dejó el tenedor sobre el plato. ¿Y qué más te ayudó a llevar? Maritza alzó la mirada. Sabía a dónde iba eso. Nada más. Fue un momento. No hay nada ahí, Gerardo. No me gusta que te veas con él. No me gusta que te busque. No me gusta que te sonría como si pudiera ofrecerte algo que yo no te doy. ¿Y qué crees que me falta?, preguntó ella bajando la voz. Tú dime, respondió él cruzando los brazos. ¿Te sientes sola, infeliz? Me siento invisible. Me siento vigilada. Me siento como una estatua en tu vitrina. Gerardo apretó los dientes. No dijo nada, pero la mirada era suficiente para helar la sangre. Esa noche, Maritza no durmió. Cada paso que escuchaba en el pasillo la hacía tensarse. Cada crujido, cada sombra. No había golpes, no había insultos, pero el miedo se sentía en los huesos. Era un miedo que no tenía forma, pero sí presencia.
A la mañana siguiente fue al establo más temprano de lo normal. Necesitaba aire, necesitaba ver a Centauro. Él era su ancla, su verdad. Al llegar, lo encontró inquieto. Caminaba de un lado a otro, nervioso. Maritza se acercó y apoyó su frente contra el lomo del animal. «No sé cuánto más aguante esto», susurró. «Ya no es solo celos, es algo más. Algo que no dice, pero se siente, como si me tuviera en una jaula que se va cerrando poco a poco». Centauro resopló fuerte. En sus ojos había una tensión que parecía un reflejo de lo que ella llevaba por dentro. «Si pasa algo», le dijo, «si algún día no me encuentras, corre, no dejes que nadie te encierre». En ese momento, Juan, el caporal, entró al establo con pasos rápidos. «Señora, tenga cuidado». El patrón mandó preguntar dónde estaba y no me gustó su tono. Creo que alguien lo calentó con chismes. Maritza lo miró a los ojos. Juan no decía mucho, pero decía lo justo, y eso bastaba. «Gracias, Juan». El día siguió, pero todo se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Gerardo no le habló, solo la seguía con la mirada. Cada vez que se movía por la hacienda, lo sentía detrás, como una sombra, como un juicio silencioso. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Maritza colocó una silla contra la manija. No por precaución, por miedo real. El ambiente ya no era solo hostil, era peligroso, y lo peor es que aún no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Gerardo. Pero algo le decía que lo descubriría muy pronto. A partir del día en que Gerardo los vio juntos, todo cambió. Maritza lo sintió en los detalles, en la forma en que le entregaban el teléfono cada mañana para cargarlo, en cómo las llaves de la camioneta desaparecieron del portallaves de la cocina, en la nueva rutina que se instaló en la casa sin que nadie la anunciara. Peones más callados, puertas cerradas con seguro, visitas del pueblo que ya no llegaban. Y ella ya no salía. «No es un encierro», dijo Gerardo una tarde mientras comían. «Es por seguridad. Ya sabes cómo está el pueblo. Hay mucho chisme, mucha gente que no entiende lo que tenemos». Maritza no respondió. Masticaba lento, sin ganas. El miedo, ese que primero era intuición, ahora era certeza. Gerardo no solo era controlador, era metódico, paciente. Sabía cómo hacer que uno creyera que estaba decidiendo cuando en realidad ya lo tenía todo bajo llave. Pasaba los días en los establos, con Centauro. Él era su único espacio de verdad, el único que no la juzgaba, que no la cuestionaba, que no la vigilaba. Centauro la seguía a todas partes dentro del corral. Cuando ella barría, él estaba detrás. Cuando lavaba los bebederos, él la miraba fijo. Cuando se sentaba en la paca más alta, él apoyaba su cabeza en su regazo. «Eres el único que todavía me ve», le decía bajito, como si las paredes también escucharan. Una mañana, Maritza notó que la cerradura del portón principal había cambiado. Intentó abrirla, pero ya no tenía acceso. Preguntó a Juan, el caporal, y él solo bajó la mirada. «Órdenes del patrón, señora. Dice que ya no es seguro salir sin él. Y si quiero ir a ver a mi madre, entonces él la lleva cuando pueda». Esa noche no cenó. No tenía hambre. Se encerró en su cuarto y observó por la ventana la oscuridad cayendo sobre los campos. Más allá del portón, todo seguía su ritmo. Pero adentro, ella ya no era dueña ni de sus pasos. A la mañana siguiente, Centauro estaba inquieto, más de lo normal. Golpeaba el suelo, tiraba de la soga, no quería quedarse quieto. Maritza se acercó y lo abrazó. «Tú también sientes que algo se acerca». El caballo resopló con fuerza, como si contestara. Gerardo llegó más tarde ese día. Llevaba una expresión dura. Entró al establo sin avisar. «No quiero que pases tanto tiempo con este animal», dijo de golpe. «No te hace bien, te aísla, te pone ideas en la cabeza». Maritza giró despacio. «No es él el que me aísla, eres tú». Gerardo se acercó un paso. «Ten cuidado cómo me hablas». «Ya no tengo miedo de hablarte, Gerardo». Él respiró hondo, intentando no explotar. «¿Eso te enseñó tu amiguito Joel?
¿A rebelarte? Joel no me enseñó nada, solo me recordó quién era antes de esto. Pues ese antes ya no existe. Aquí estás conmigo, y aquí te vas a quedar, te guste o no. Maritza apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Ni las rejas de oro dejan de ser jaulas. Se fue sin darle tiempo de contestar. Caminó rápido, con Centauro siguiéndola a unos metros, como si intuyera que su presencia ya era lo único que le quedaba. Y ahí, en medio del polvo, entre las sombras largas del atardecer, Maritza supo que la salida no iba a ser sencilla, que Gerardo no la iba a dejar ir tan fácil. Pero también supo algo más profundo, algo que le quemaba el pecho con la misma fuerza que le daba coraje. No estaba dispuesta a morir en vida, solo por mantener el apellido de un hacendado rico. Y si tenía que pelear por su libertad, ya sabía quién correría a su lado. Maritza no lo esperaba. Gerardo había salido días antes rumbo a Chihuahua, según él, a cerrar un trato de maquinaria agrícola con otros millonarios. Iba a tardar una semana. Ella respiró más tranquila. Aprovechó esos días para ordenar la casa, caminar sin miedo por la hacienda, visitar a su madre con ayuda de Juan y por fin sentir que podía moverse sin cadenas. Pero Gerardo volvió antes, sin aviso, sin ruido. La camioneta entró al amanecer, rompiendo la calma con el motor encendido como si ya viniera ardiendo desde lejos. Se bajó con paso duro, el rostro tenso, los ojos oscuros como tormenta. No saludó, no preguntó. Entró directo a la cocina donde Maritza preparaba café. ¿Disfrutaste tu libertad?, soltó sin mirarla. Ella volteó despacio, sin miedo. ¿Qué haces aquí tan temprano? Eso pregunto yo. ¿Qué haces tú aquí, tan confiada mientras medio pueblo habla de ti? ¿De mí? Te vieron con Joel. Otra vez. Dicen que andan muy cercanos, que te ves seguido, que no te escondes. Maritza dejó la taza sobre la mesa. No con fuerza, pero con firmeza. No tengo nada que esconder. No estoy haciendo nada malo. Claro que no, gritó por primera vez sin contenerse, porque para ti ya no existe el respeto, ya te vale lo que piense tu esposo. Ella se acercó un paso. No me grites, no tienes derecho. El respeto no se impone, Gerardo, se gana, y tú lo perdiste hace rato. Él la miró como si no la reconociera, pero no dijo nada. Salió de la casa con la misma furia con la que entró. Y ahí empezó todo. A media mañana ya había despedido a 3 peones. Uno por haberle abierto el portón a Maritza, otro por hablar con ella y el último por mirarla de más. El resto trabajaba en silencio, con la cabeza baja, sabiendo que el patrón estaba desatado. Maritza corrió al establo. Centauro estaba alterado, golpeando la cerca con las patas traseras. Ella entró al corral, lo abrazó con fuerza. Tranquilo, mi niño, tranquilo, no te voy a dejar solo. Pero el ambiente estaba envenenado. Juan se le acercó más tarde, nervioso. Señora, el patrón me pidió que revisara sus cosas. Dijo que quiere saber con quién se comunica, qué escribe, qué esconde. Maritza sintió un escalofrío. Ya no era solo desconfianza, era persecución. Juan, si algún día no estoy, encárgate de Centauro, no lo dejes aquí. El caporal asintió, serio. Al caer la tarde, Gerardo volvió a buscarla, esta vez con los ojos llenos de fuego. Tú y ese caballo están envenenando todo. Desde que llegó, te transformaste. ¿Qué es? ¿Te habla? ¿Te convence de cosas? No es el caballo, Gerardo, gritó por fin. Eres tú y tu manera de querer poseerlo todo. Tu miedo a que alguien te diga que no. Soy un hacendado rico, Maritza, respondió con rabia. Nadie me ha dicho que no en esta vida, y tú no vas a ser la primera. Ella lo miró con una mezcla de compasión y hartazgo. Entonces, sigue comprando tierras, ganado, maquinaria. Pero a mí ya no me compres, porque yo no estoy en venta. Gerardo la miró unos segundos más. Luego giró sobre sus talones y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Maritza durmió con la ropa puesta, las botas a un lado de la cama.
Por si tenía que correr, Centauro no dejó de relinchar, y en el aire ya se olía la tormenta. El día amaneció espeso, el cielo estaba cubierto por nubes grises, como si supiera lo que estaba por pasar. Maritza se levantó con un peso en el pecho. El aire dentro de la hacienda ya no se podía respirar. Todo era tensión. Miradas que no hablaban, puertas que se cerraban apenas ella pasaba. Gerardo no había dicho nada desde la última discusión, pero esa calma era más peligrosa que sus gritos. Era la calma que precede al desastre. Maritza fue al corral como siempre. Centauro estaba ahí nervioso, caminaba de un lado a otro golpeando con los cascos, tirando de la cuerda sin dejarse acariciar. «Tranquilo, amor. Ya casi», le susurró, aunque no sabía bien a qué se refería con casi. Había pensado en irse, en escapar, esperar una madrugada, ensillar a Centauro y perderse por los caminos hasta llegar a la casa de su hermana. Pero algo la detenía. Quizá miedo, quizá rabia, quizá ese deseo de no irse como víctima, sino como mujer que dice «basta» con la cara en alto. Fue al granero a buscar un costal de avena cuando escuchó los pasos. Lentos, pesados, decididos. Gerardo entró sin decir palabra. Cerró la puerta detrás de él. «¿Ya preparas tu fuga con tu novio el carpintero?» Maritza se quedó quieta, con el saco a medio levantar. «Estoy preparando comida para los animales, eso que tú olvidaste hace tiempo que también importa». Gerardo dio 2 pasos más. La miró con un odio crudo, seco, sin filtros. «Me hiciste quedar como un idiota, Maritza. Hasta mis socios se burlan de mí. Dicen que ni en mi casa tengo el control. Porque ya no lo tienes. No puedes obligarme a quedarme, ni a callarme. Tú eres mía», gritó, y en un segundo el golpe llegó. Un empujón seco contra la pared de madera. No fue fuerte, pero fue suficiente. Maritza lo miró a los ojos con el rostro erguido. «Ahora sí te perdiste, Gerardo». Y entonces, un relincho, fuerte, agudo, bestial. Gerardo giró. Desde el establo Centauro lanzó otro relincho que sacudió hasta los cimientos del granero. El portón del corral temblaba, las maderas crujían como si fueran papel. «¿Qué demonios?», balbuceó Gerardo, y en ese momento se oyó el estallido. Centauro rompió el corral, las tablas volaron, el caballo salió como un rayo negro, el cuerpo tenso, los ojos en llamas. No corrió, voló, cruzó el patio como un trueno vivo y llegó al granero. Maritza apenas alcanzó a apartarse cuando el caballo se interpuso entre ella y Gerardo. Lo enfrentó de frente, relinchando con una furia que no parecía natural. Era instinto, era protección. Gerardo dio un paso atrás. «¿Qué diablos le hiciste a este animal?». Centauro golpeó el suelo con una pata, luego otra, luego levantó ligeramente el cuerpo, amenazante. Maritza, aún con el corazón en la garganta, se acercó con calma. «No le hice nada. Él simplemente sabe cuando alguien quiere hacer daño». Gerardo levantó las manos retrocediendo. «Ese caballo está loco». «No, solo está despierto. Igual que yo». El hacendado salió del granero sin mirar atrás, y por primera vez no se fue como un hombre rico acostumbrado a tenerlo todo. Se fue como un cobarde al que la verdad lo desarma. Maritza abrazó a Centauro por el cuello. El animal, aún agitado, la aceptó con dulzura. «Gracias, mi niño, gracias por no dejarme sola». Y en ese momento supo que no podía seguir ahí. Ya no era solo miedo, era dignidad. Y esa nadie se la iba a quitar, ni aunque tuviera millones, ni aunque fuera el hacendado más rico de la región. La mañana siguiente llegó con una calma irreal. El cielo estaba cubierto, el aire denso como antes de una tormenta. Pero en la hacienda todo era silencio, un silencio que no traía paz, sino espera. Maritza se levantó despacio. Todavía le dolía el brazo por el golpe de la tarde anterior, aunque no era eso lo que más pesaba. Era la mirada de Centauro, la forma en que se interpuso, como si hubiera nacido solo para protegerla, como si supiera que ese momento iba a llegar.
No sabía si Gerardo seguía en la casa, no había escuchado nada en toda la noche. Caminó hacia la cocina y no encontró rastros de él. La taza de café sin usar, el cenicero limpio, la puerta del despacho abierta, todo estaba en su lugar, pero él no. Fue Juan quien se lo confirmó. Se fue antes del amanecer, señora. Se subió a la camioneta sin decir palabra. Solo dijo que ya no tenía sentido seguir luchando por lo que no era suyo. Maritza no supo si llorar o respirar. Gerardo se había ido. Después de todo. Después de la violencia, del control, de los celos, de las amenazas, se había ido sin hacer ruido, como un trueno lejano que ya no asusta. Caminó por la hacienda como si la viera por primera vez. La casa, los corrales, los árboles, todo seguía igual. Pero ahora algo dentro de ella se había movido. Por primera vez en mucho tiempo podía tomar una decisión sin pedir permiso. Podía hablar sin miedo a ser juzgada. Podía respirar, pero la libertad, aunque deseada, no venía sola. Sentada en el umbral de la casa, con Centauro a unos metros, sintió la incertidumbre clavarse como espina. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace cuando el miedo se va, pero deja la puerta abierta? ¿A dónde va una mujer que fue todo menos libre? Juan se acercó con cautela. Le llevó un vaso de agua y se quedó en silencio, respetando ese momento. ¿Y si regresa?, preguntó ella sin mirarlo. No creo que lo haga. No después de cómo se fue. No después de lo que pasó con ese animal. Maritza miró a Centauro. Él la observaba desde la sombra del mezquite, tranquilo pero atento, como siempre. «Gracias por no irte tú también», le dijo. Juan se aclaró la garganta. «¿Y qué va a hacer ahora, señora?». Ella suspiró largo. «No lo sé, pero esta tierra, esta casa, este caballo, son lo único que tengo, y por ahora eso basta». Esa tarde, la lluvia cayó de golpe. El primer trueno retumbó justo cuando Maritza cerraba el portón del corral. No corrió, no se escondió. Caminó bajo el agua hasta el establo, donde Centauro ya estaba refugiado. Se sentó junto a él, el cabello empapado, las manos sucias de tierra, el corazón lleno de grietas, pero firme. «Nunca pensé que el silencio después del ruido doliera tanto», le dijo, con voz baja. «Pero aquí estoy. Y mientras tú estés conmigo, no me voy a quebrar». El caballo bajó la cabeza tocando suavemente su hombro, y Maritza, por fin, lloró. No de miedo, no de rabia. Lloró porque algo dentro de ella se estaba soltando, algo que había estado atrapado desde hacía mucho. La tormenta siguió, pero ya no asustaba, porque a veces los truenos no anuncian destrucción, anuncian un renacer. Los primeros días después de la partida de Gerardo fueron extraños. No había gritos, ni órdenes, ni el ruido de sus botas cruzando el patio. La hacienda parecía respirar diferente, más despacio, más profundo. Maritza recorría cada rincón como si fuera nuevo, redescubriendo lo que el miedo le había nublado. Tomó una decisión que no esperaba: quedarse. Podía haberse ido, buscar otra vida en otro pueblo, empezar desde cero lejos de esos recuerdos. Pero no, esa tierra también era suya, aunque no lo dijeran los papeles. La había trabajado, la había amado y, en cierto modo, la había sufrido más que nadie. Así que se puso a trabajar. «No puedo sola», le dijo a Juan una mañana, «pero tampoco voy a rendirme». Y Juan, con su lealtad callada, solo asintió. Esa misma tarde apareció Joel. Había escuchado los rumores, que Gerardo se había ido, que Maritza ahora manejaba la hacienda, que necesitaba manos que no solo obedecieran, sino que también pensaran. «Si me necesitas», dijo, apoyado en el marco de la puerta, «sabes que estoy». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «Te necesito, pero no como antes. Ahora te necesito como aliado, no como salvador». Joel sonrió. «Entonces, empecemos de cero». Los días se volvieron rutina, pero una rutina distinta. Maritza aprendía rápido. Se levantaba con el sol, repasaba los registros de siembra, organizaba los turnos de los peones. No era fácil,
Algunos no confiaban aún. Otros esperaban que en cualquier momento llegara un nuevo patrón. Pero Maritza no se movía. «Aquí no hay patrón ni patrona. Aquí todos trabajamos», decía firme. Joel le enseñó a manejar el tractor, a leer el estado del maíz por el color de sus hojas, a distinguir el momento exacto en que se debía regar y cuándo era mejor esperar. Maritza absorbía cada lección como si su vida dependiera de eso, porque en realidad dependía. Una tarde, al revisar la bodega, encontró una hoja olvidada. Era una factura de Gerardo. Había vendido más cabezas de ganado de las que ella pensaba. El hueco económico era mayor. El rancho no solo necesitaba trabajo, necesitaba salvarse. «Si queremos que esto sobreviva, tenemos que sembrar más», le dijo a Joel. «Pero no solo maíz, hay que diversificar. Algo que se venda, algo que nos dé margen. ¿Estás pensando como hacendada? Estoy pensando como alguien que no se va a dejar vencer». Con el paso de las semanas, la tierra empezó a cambiar. Donde antes había abandono, brotaban nuevas hileras verdes. Donde hubo miedo, ahora había movimiento. Maritza se metía al campo con los demás, sin privilegios, con las botas llenas de barro y las manos manchadas de esfuerzo. Y poco a poco, los trabajadores empezaron a verla distinta, ya no como la esposa del patrón, sino como una de ellos. «Nunca pensé verla sembrando con nosotros», dijo uno de los peones mientras levantaban un cerco. «Tampoco yo», respondió Maritza. «Pero a veces la vida te enseña que si no metes las manos tú, nadie lo va a hacer por ti». Por las noches, se sentaba en el portal con Joel. Hablaban poco, pero hablaban bien. De sueños, de errores, de lo que podría venir. No había promesas ni manos tomadas. Solo el respeto de dos personas que habían crecido, a su modo, entre las grietas de la vida. «A veces pienso en irme», confesó ella una noche. «¿Y qué te detiene? Centauro, y lo que construimos aquí, aunque duela, también es mío». Joel no insistió. Solo la miró con esa serenidad que se gana con los años. Una mañana, Maritza recibió una carta del banco. Un préstamo pendiente de Gerardo. Un posible embargo. La amenaza de perder todo por una deuda que ella no contrajo, no lloró, no se paralizó. «Si no quieren prestarme por ser mujer», le dijo al gerente en la siguiente visita al pueblo, «entonces dígamelo en la cara, pero esta tierra vale más que sus números, y yo no la voy a dejar morir». Con el apoyo de algunos vecinos y la recomendación de Joel, logró negociar tiempo. Tiempo que valía oro. Ese día, al regresar a la hacienda, Centauro la esperaba en la entrada. Relinchó fuerte, como si supiera que algo había cambiado. Maritza lo abrazó con fuerza. «Ya casi, mi niño, ya casi salimos». Porque ahora la tierra no era solo tierra, era promesa, era resistencia, y Maritza ya no era solo la mujer bonita que un día fue elegida por un hacendado rico. Ahora era ella quien elegía, quien sembraba, y esta vez todo lo que brotara sería suyo. Los primeros brotes de maíz asomaban con timidez entre la tierra húmeda. Maritza los miraba como quien ve crecer algo propio, algo que nació del dolor, pero también de la decisión. Eran más que hojas verdes, eran señales de que estaba haciendo las cosas bien. Esa mañana reunió a los trabajadores en el galpón grande. «Vamos a cambiar la forma en que se hacen las cosas aquí», dijo, con la voz firme pero serena. «Quiero que cada quien tenga voz, que esto no sea de una sola persona, porque si esta tierra se salva será gracias a todos». Hubo murmullos. Algunos desconfiaban, otros se miraban entre sí como esperando que alguien hablara primero. Fue Joel quien dio el primer paso. «Si ella dice que esto va a ser justo, le creo». Esa frase rompió el hielo. Desde ese día, las decisiones se tomaban en grupo. Rotaban los turnos, se repartían los beneficios, y los viejos esquemas de patrón y obediencia ciega se deshicieron poco a poco. Maritza no mandaba, Maritza lideraba. Y eso, en un pueblo como el suyo, donde las mujeres pocas veces tomaban la palabra en voz alta, era revolución pura.
No tardaron en llegar las miradas curiosas. En el mercado, la gente la señalaba. Algunos la admiraban, otros no tanto. Pues no que ya la había dejado el patrón, se escuchaba entre puestos de fruta. Y ahora resulta que ella maneja todo. Dicen que tiene hasta peones que la obedecen como si fuera general, y que el rancho está dando más maíz que nunca. Maritza escuchaba todo. No se escondía. Iba al mercado con la frente en alto, con la ropa sencilla de trabajo, pero con una presencia que nadie podía negar. Una tarde, la presidenta municipal la invitó a una reunión con otras mujeres del campo. Queremos saber cómo lo hiciste. Tú que venías de la nada, ahora haces que tu hacienda funcione como ninguna. Maritza respiró hondo antes de hablar. No lo hice sola. Lo hice con gente que cree que sembrar no es solo meter semillas en la tierra, es tener fe. Y tener fe en estos tiempos es un acto de resistencia. Hubo aplausos y lágrimas también, pero no todo era admiración. Una noche, al regresar de un recorrido por los maizales, encontró la cerca principal rota. Centauro estaba inquieto, galopando nervioso en el corral. Maritza se acercó rápido, con el corazón latiendo fuerte. Juan salió de la casa con una linterna en mano. Alguien intentó entrar. No robaron nada, solo dejaron esto, dijo, entregándole una hoja doblada. Maritza la abrió. No cantes, Victoria. Las cosas que no son tuyas tarde o temprano regresan a su dueño. Era la letra de Gerardo. Lo supo al instante. Se quedó en silencio. Por dentro temblaba, pero por fuera, firme. Avisa que mañana reforzamos todas las cercas. Nadie va a quitarnos lo que estamos construyendo. Joel la encontró más tarde en el establo, sentada junto a Centauro. Si tienes miedo, dilo. Tengo miedo, respondió, pero no pienso detenerme. Al llegar la temporada de cosecha, los campos estaban más verdes que nunca, las espigas altas, los surcos llenos, la gente trabajando con ritmo, con risa, con esperanza. Habían pasado solo unos meses desde que Gerardo se fue, pero parecía una vida entera. Maritza recorría el campo en su caballo, sombrero bajo, libreta en mano, saludando a cada peón como si fueran familia. ¿Todo bien por acá? Mejor que nunca, señora Maritza. La llamaban así, no con miedo, no con protocolo, con respeto ganado. Esa tarde, una joven del pueblo se acercó con timidez. ¿Puedo trabajar aquí? Mi papá no quiere, dice que esto no es para mujeres, pero yo sí quiero. Maritza la miró con ternura. Claro que puedes. Aquí sembramos maíz, pero también sembramos libertad. Y en ese momento supo que ya no había vuelta atrás. Era dueña de su vida, y esa cosecha apenas comenzaba. Todo empezó con susurros en el mercado. Dicen que Maritza ya duerme con el nuevo, soltó una mujer mientras elegía jitomates. Que Joel no solo le ayuda con los caballos. Pues qué raro, ¿no? Con lo rápido que olvidó al patrón. Maritza lo escuchó. No por querer, sino porque las palabras a veces viajan más rápido que el viento. Cerró la bolsa de tela, pagó en silencio y se fue caminando con paso firme, pero por dentro la herida ya estaba hecha. No era por el chisme en sí, era por lo que representaba. La misma gente que la aplaudía por su valor ahora dudaba de su intención. Porque en un pueblo chico, una mujer que decide, una mujer que manda, molesta. Esa misma noche, Joel se lo notó en la cara. ¿Qué pasó?, preguntó mientras recogían las herramientas. Lo de siempre, que una mujer libre siempre tiene que pagar un precio más alto. Joel guardó silencio, luego dijo, si quieres que me aleje, lo haré, no por miedo, sino por respeto. Maritza negó con la cabeza. Si me van a juzgar, que lo hagan con la verdad al frente. Tú no eres el problema, Joel. El problema es que yo ya no les pertenezco a nadie. Al día siguiente, llegó una camioneta con 2 hombres conocidos. Eran antiguos aliados de Gerardo, socios de negocios, hombres de campo con sombreros caros y modales ásperos.
Se presentaron sin cita, sin respeto. «Venimos a ver cómo va la tierra», dijo uno con tono burlón. «A ver si la señora bonita no la ha echado a perder». Maritza los recibió con la frente en alto. «La tierra va mejor que nunca, y si tienen algo que reclamar, háganlo en voz alta». Los hombres se miraron, sonrieron con cinismo. «No venimos a reclamar, solo a observar. Aunque claro, no todos están contentos con lo que estás haciendo aquí». Ese «no todos» pesaba. Era una advertencia disfrazada, y ella lo supo. Después de que se fueron, Juan se acercó. «Esos tipos no vienen solos. Detrás de ellos hay otros que quieren que esto falle, que no soportan que la hacienda esté en manos de una mujer». Maritza lo miró, firme. «Entonces que se preparen, porque esta mujer no se va a doblar». Al caer la tarde, Maritza se sentó sola junto al corral. Centauro se acercó despacio, como siempre, pero esa vez no le habló, solo se quedó mirando el horizonte. «Y sí me equivoqué», pensó. «¿Y si esto no se sostiene?». El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas del patio. Parecía traer consigo esas voces, esos juicios, esa desconfianza que flotaba por todos lados. Por primera vez en semanas, dudó. No de su capacidad, sino de su lugar en todo eso. Joel se acercó más tarde, se sentó a su lado, no dijo nada. Pero eso bastó para que Maritza hablara. «Me siento sola, Joel. No sola como antes, sola contra el mundo». Él bajó la mirada. Luego dijo: «No estás sola, pero es cierto que hay momentos en que el mundo parece más grande que nosotros. Aún así, tú ya abriste un camino. Y los caminos no se cierran fácil». Ella lo miró con ojos húmedos. «¿Y si quieren cerrarlo a la fuerza? Entonces peleamos. No como antes, no con violencia, con trabajo, con dignidad, con más verdad que miedo». Al día siguiente, Maritza convocó a los trabajadores en el patio central. Todos se reunieron, con caras de incertidumbre. Sabían que algo estaba mal, y esperaban. «Hay quienes quieren que esto fracase», dijo ella sin rodeos. «Que volvamos a ser lo que éramos, obedientes, callados, invisibles. Pero yo no vine hasta aquí para esconderme». «Dicen que nos van a quitar la hacienda», gritó uno desde el fondo. «Solo si nosotros la soltamos», respondió ella, «y yo no pienso soltarla. Quien quiera estar aquí con la frente en alto, bienvenido. Pero si hay miedo, si hay duda, este es el momento de decidir». El silencio fue total. Luego, uno por uno, los trabajadores dieron un paso al frente. Juan, Joel, las mujeres jóvenes, los peones viejos. Nadie se fue. Maritza tragó saliva. Y entonces lo supo. Las voces del viento podían soplar fuerte, podían herir, incomodar, sembrar sospechas. Pero no podían apagar lo que ya había brotado en esa tierra. Una mujer que no se rendía, y un pueblo que empezaba a verla como un faro. El rumor llegó antes que el hombre. Una de las mujeres del pueblo entró corriendo al patio de la hacienda, sin aliento, y con el rostro pálido. «Maritza, viene Gerardo, viene para acá. Dicen que no viene solo». El silencio cayó de golpe. Los peones dejaron de trabajar. Joel bajó la pala y miró a Maritza buscando dirección, pero ella solo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era sorpresa. Sabía que algún día aparecería de nuevo. La camioneta gris cruzó el portón despacio, dejando una nube de polvo a su paso. Detrás venían dos hombres, uno trajeado, el otro con papeles bajo el brazo. Gerardo bajó primero, la mirada fría, la barba crecida. Ya no era el hacendado imponente, parecía más bien un lobo cansado. Se plantó en medio del patio, con la voz baja, pero firme. «Vengo a hablar». Maritza salió a recibirlo, sin miedo. Centauro, como si intuyera la importancia del momento, caminó tras ella y se quedó a su lado, relinchando suave. «Aquí estoy», respondió ella, cruzando los brazos. «¿Qué quieres?». Gerardo no perdió tiempo. «No vine a pelear, vine a negociar. Todos saben que la hacienda está a mi nombre,
pero veo que tú la has hecho funcionar más de lo que yo pude. Hizo una pausa. Si me vendes la mitad, te dejo quedarte como encargada. A cambio, te olvidas de los papeles, de las demandas, de todo. El hombre trajeado extendió un sobre. Aquí están los términos. Nada personal, solo negocios, añadió el abogado. Maritza respiró hondo. Por dentro hervía, por fuera era una piedra. Nada personal, repitió, mirándolo directo a los ojos. Así nomás, me olvido de todo lo que viví aquí, de lo que trabajé, de lo que sufrí. Gerardo alzó los hombros. Esto nunca fue tuyo. Fuiste mi esposa, pero no mi socia. No confundas las cosas. Un relincho corto y seco interrumpió la escena. Centauro golpeó el suelo, los músculos tensos, los ojos en alerta. Maritza sintió la fuerza del animal a su lado, como si toda su vida la estuviera empujando a no ceder. No vendo nada, respondió. Y no firmo nada. Esta tierra la levanté yo, con mis manos y con mi gente. No hay trato. Gerardo dio un paso adelante. Maritza se mantuvo firme. Esto no va a terminar aquí, advirtió él, con los dientes apretados. Ella levantó el mentón. No va a terminar aquí. Va a terminar cuando tú aprendas que las personas no se compran. Y menos la dignidad. El abogado intentó intervenir, pero Maritza lo cortó con la mano. No necesito intermediarios. Si quieren pelear legalmente, peleamos, pero no me voy, y no les tengo miedo. Los hombres se fueron, pero Gerardo quedó parado, sin moverse. Miró a Maritza largo rato, buscando en su cara algo de compasión, de duda, de miedo. No encontró nada. ¿Por qué no te vas, Maritza? ¿Por qué sigues aquí? Porque ya no huyo. Porque esta vez el miedo no me va a sacar de mi propia vida. Gerardo tragó saliva. Por un momento, sus ojos se suavizaron, pero solo fue un segundo. Se dio media vuelta y subió a la camioneta. Esto no termina, Maritza. Ya terminó para mí, dijo ella, apenas audible. Cuando el motor se perdió en la distancia, la tensión cayó como un relámpago. Joel se acercó, junto con los demás. Nadie habló. Solo miraban a Maritza esperando una señal. Ella se agachó y abrazó a Centauro, sintiendo la respiración del animal contra su cuello. Gracias, le susurró. Si no fuera por ti, tal vez ya hubiera cedido. Esa noche, mientras la luna llenaba el campo de un brillo suave, Maritza caminó sola hasta la cerca más lejana. El viento traía consigo todos los rumores, los miedos, las amenazas, pero también traía algo más, la certeza de que ya nadie iba a doblarla. Con Centauro a su lado, volvió al rancho, más fuerte, más dueña de sí misma, más libre, porque el miedo, esa sombra larga y pegajosa, solo puede ganarle a quien camina solo. Y Maritza ya no caminaba sola nunca más. Los días siguientes al enfrentamiento con Gerardo fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Maritza había resistido, pero el futuro legal de la hacienda aún pendía de un hilo. No dormía bien, pero cada mañana encontraba fuerzas en la rutina. Preparar el café, recorrer los surcos, escuchar el respirar de Centauro en el patio, oír a los peones reír mientras arreglaban la cerca. Una tarde, Juan llegó corriendo con un sobre manila en la mano. Jadeaba, pero sonreía. «Es de la notaría, señora. Dice que ya es suyo». Maritza tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaba el acta sellada, firmada, la finca que daba a su nombre, el trabajo, el sudor, la resistencia, todo eso ahora tenía un peso legal. Era la dueña de verdad. Se sentó en la piedra grande del portal. Lloró, pero no por tristeza. Lloró como quien por fin suelta el aire después de mucho tiempo aguantando la respiración. Centauro se le acercó moviendo la cabeza, curioso por las lágrimas. «Somos libres, mi niño», le dijo, abrazando su cuello. El eco de esa frase, «libres», se quedó flotando entre los árboles. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Algunos se alegraron, otros murmuraban que la mujer bonita por fin tenía lo que buscaba.
Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después, cuando una camioneta blanca, impecable, estacionó frente al portón. Era don Fausto, el vecino de toda la vida, rico, astuto, acostumbrado a comprar a quien se dejara. Bajó con su sombrero reluciente y una sonrisa de tiburón. «Maritza, vengo a hacerte una oferta», dijo apenas bajando la voz. «Quiero comprar la finca. Al contado. Te pago el doble de lo que vale. Es negocio seguro». Maritza ni siquiera dudó. «No está en venta, don Fausto». Él arqueó las cejas, sorprendido. «Piensa bien. No vas a tener otra oportunidad así. Con ese dinero podrías irte a donde quieras. Dejar de preocuparte, ser realmente libre». Maritza lo miró sin miedo. «¿Y qué hago con la tierra? ¿Con la gente que trabaja aquí? ¿Con los recuerdos? ¿Con lo que luché? El dinero no me va a dar lo que ya tengo, dignidad». Don Fausto insistió, buscando grietas. «No te conviene enemistarte conmigo, muchacha. En este pueblo, los favores y los negocios se pagan caros». Pero Maritza sonrió tranquila. «No me interesa ser rica, don Fausto. Me interesa ser dueña de lo mío. Y esa tranquilidad no se compra con ningún cheque». Don Fausto se fue mascullando en voz baja. Maritza sintió el pulso acelerado, pero no se dejó amedrentar. Juan, que escuchó toda la charla, se acercó con una palmada en el hombro. «Ahora sí, patrona. No se la va a quitar nadie». La noticia de que Maritza había rechazado la oferta corrió por la hacienda. Algunos no podían creerlo. Otros la miraban como si hubiera hecho magia. Joel la buscó esa tarde. «Muchos habrían vendido, ¿sabes? Muchos se habrían ido. ¿Por qué te quedaste?» Maritza lo pensó un momento. «Porque me cansé de correr. Porque aquí, aunque duela, aprendí a no doblarme. Esta tierra la merezco». Los trabajadores organizaron una comida sencilla, improvisada. Frijoles, tortillas, café y risas. No había lujo, pero sí algo que se sentía más valioso: respeto, comunidad, el alivio de saber que la tormenta había pasado. Maritza bailó con las mujeres, abrazó a los niños, escuchó a los hombres contar historias viejas de la hacienda, y por primera vez, la felicidad no era un lujo lejano, era real, era suya. Al caer la noche, Maritza salió al campo. Caminó descalza sobre la tierra fresca, con Centauro siguiéndola. Miró el horizonte, donde los maizales crecían y las estrellas brillaban. «Me preguntaba si todo esto valía la pena», le dijo al caballo. «Y ahora sé que sí». Centauro resopló, y ella sintió que todo el cansancio se volvía liviano. La hacienda ya no era el lugar del miedo, ni la jaula de otro. Ahora era un espacio de esperanza, de trabajo, de posibilidad. Y mientras la brisa le traía el olor a campo, Maritza supo que esa libertad, tan costosa y tan peleada, era su mayor tesoro. La tierra, por fin, era suya, y nunca dejaría que se la arrebataran. Maritza llevaba semanas sintiendo que algo más debía hacer. Ahora que la tierra era suya, el peso de la soledad era diferente. No se sentía vacía, pero sí inquieta. La tranquilidad de la hacienda era un regalo, sí, pero también un recordatorio de lo que costó conseguirla. No podía guardarse ese aprendizaje solo para ella. Un día, después de terminar la jornada, se sentó en la banca frente al portal, mirando el atardecer. Observó a las mujeres del pueblo regresar del río cargando cántaros, con los hijos corriendo detrás. Recordó su propia infancia, la voz de su madre, las manos resecas de tantas otras mujeres que también sabían de lucha. Decidió invitarlas a la hacienda, no a trabajar ni a pedir favores, a platicar, a compartir historias, dolores, sueños. Corrió la voz entre las vecinas, sin promesas, solo con la intención de abrir la puerta. La primera tarde llegaron 3, Lupita, Andrea y Tere. Trajeron café, pan y una desconfianza que Maritza entendía bien. Al principio, la conversación fue torpe. Hablaban de los hijos, de la cosecha, de las penas. Hasta que Maritza se atrevió. «Quiero contarles mi historia. No para que me compadezcan, sino para que sepan que se puede salir adelante, aunque el camino duela».
Les habló del miedo, de Gerardo, del encierro, de la violencia que a veces era solo un silencio largo y pesado, de cómo un caballo y su propio coraje la ayudaron a no rendirse, de cómo aprendió a decir basta. Las mujeres se quedaron calladas. Luego, una a una, comenzaron a compartir también. La siguiente semana el grupo creció. Llegaron más mujeres, algunas de lejos, atraídas por los rumores de lo que Maritza estaba haciendo. Había quien hablaba poco, quien solo lloraba en silencio, quien tenía rabia atorada en el pecho, pero todas encontraban consuelo en la honestidad de las otras. Siempre pensé que era la única, dijo Andrea, la mayor del grupo, que solo a mí me tocó aguantar. No estamos solas, respondió Maritza. El miedo nos aísla, pero la verdad nos une. Empezaron a reunirse cada viernes, hacían café, tejían, contaban historias. Algunas veces invitaban a una doctora del pueblo para que hablara de salud, otras veces a una maestra para que enseñara a leer y escribir a quienes no pudieron ir a la escuela. Una tarde, una joven llamada Sofía llegó golpeada. Llevaba la cara hinchada y los ojos bajos. Nadie preguntó, nadie la juzgó. Solo la abrazaron y le hicieron un espacio en el círculo. Aquí no se aguanta más, le dijo Maritza. Aquí nos cuidamos. La noticia del grupo llegó hasta oídos incómodos. Unos hombres del pueblo se acercaron a reclamarle a Maritza. ¿Ahora quieres alborotar a las mujeres? Ya suficiente con que mandes aquí. Maritza no se dejó intimidar. No estoy alborotando a nadie. Solo les doy un espacio donde puedan ser escuchadas. Uno de los hombres, esposo de Andrea, la enfrentó en plena calle. Mi mujer ya ni caso me hace desde que viene aquí. No sé qué les estás metiendo en la cabeza. Maritza lo miró con compasión. No les meto nada. Solo les recuerdo lo que siempre han tenido, valor. A pesar de la presión, ninguna mujer faltó la siguiente semana. Al contrario, llegaron más. Hasta algunas muchachas jóvenes que antes ni se atrevían a hablar frente a sus padres pidieron quedarse. Maritza empezó a invitar también a mujeres de otros ranchos. Les habló de derechos, de recursos, de cómo pedir ayuda. Empezaron a armar pequeñas cooperativas, vender tortillas, coser ropa, cuidar juntas a los niños. Una noche, Lupita se acercó al final de la reunión. ¿De dónde sacaste tanta fuerza, Maritza?, le preguntó, entre lágrimas. Maritza pensó en su madre, en Centauro, en el campo, en las noches de miedo, en los días de sol y sudor. La fuerza no la tenía Lupita, la fui encontrando en el camino, en cada golpe, en cada caída, pero sobre todo la encontré aquí, señaló al círculo de mujeres, porque solo juntas resistimos. Se abrazaron todas, lloraron, rieron, bailaron. El grupo de apoyo ya era más que una reunión, era una familia. Y mientras la noche caía y el viento olía a campo recién sembrado, Maritza supo que su herencia, más que la tierra, era ese coraje que ahora compartía, una herencia viva que ya nadie podría arrebatarles. El frío de la madrugada mordía la piel, pero Maritza no lo sentía. Se levantó antes del primer gallo, aún oscuro, con el corazón ligero. Había dormido poco, pero esa mañana no tenía espacio para el cansancio. Era un día de esos en los que se presiente el cambio en el aire. En silencio se acercó al corral. Centauro, siempre alerta, relinchó suave en cuanto la vio. Ella le acarició el hocico, respirando hondo ese olor a animal y pasto fresco. Con manos firmes le puso la montura y se subió sin apuro. El sol aún no asomaba, pero el horizonte ya era una promesa de luz. Salieron al trote, cruzando los linderos del rancho, entre maizales altos y el rumor de la brisa. Maritza se sintió niña otra vez, esa que corría descalza sin miedo, sin nadie que la detuviera. Cruzaron la última cerca y, por un instante, el mundo fue solo ella y su caballo. Nada más, ni hombres, ni papeles, ni deudas, ni rumores. Solo el sonido de los cascos, el olor a tierra mojada, el aliento blanco en el aire frío.
La libertad era tan sencilla, tan natural, que dolía de puro real. El pueblo despertaba despacio. Desde lejos se oían las primeras campanas, los gritos de los niños, los gallos peleando por el turno. Pero Maritza iba lejos de todo eso. Se detuvo entre las hileras de maíz, se bajó del caballo y por un momento solo escuchó. En ese silencio creyó oír su propia historia, como si el viento arrastrara susurros entre los tallos. Dicen que fue una niña pobre que le ganó a la vida, la que domó al caballo salvaje, la que enfrentó al hacendado rico y no se dobló. Se sonrió para sí misma. Sabía que los cuentos siempre se distorsionan, que su verdad era más dura y menos romántica. Pero le gustaba pensar que, allá en lo profundo, su historia sería semilla para otras mujeres, para otros sueños. Cerró los ojos y se permitió agradecer, por la tierra, por los dolores, por Centauro, por el grupo de mujeres que ahora caminaban con la frente en alto, por ese coraje que brota cuando uno cree que ya no tiene nada. La luz empezó a abrirse paso entre las nubes bajas. Los campos se tiñeron de oro, el rocío brillaba en cada hoja y Centauro movió la cabeza, impaciente por correr. Maritza volvió a montar y galopó, primero despacio, luego más rápido, hasta sentir que volaba sobre la tierra. Era una sensación distinta, no solo de victoria, sino de comienzo. Porque ahora lo entendía, ningún ciclo termina, todos los días vuelven a sembrar esperanza. Al llegar al borde del terreno, frenó y miró hacia el horizonte. Ahí, donde los cerros se funden con el cielo, estaba la respuesta que tantas veces buscó. El futuro no se espera, se construye paso a paso, sin rendirse. Dejó que Centauro pastara un poco, acariciándolo con ternura. «Listo para lo que venga, amigo», le susurró. El caballo relinchó como si respondiera «sí». Al volver al rancho, las primeras luces de la casa se encendían. El olor a leña, las voces de las mujeres preparando café, los niños riendo. Todo tenía otro sabor, un sabor a vida, a dignidad recuperada, a hogar. Maritza se bajó del caballo y caminó hacia el grupo de mujeres que la esperaban en la puerta. Había sonrisas, abrazos, ojos brillantes. No hacía falta hablar. Todas sabían lo que costó llegar ahí. La jornada apenas comenzaba. Quedaba mucho por hacer. Cuidar la cosecha, apoyar a otras mujeres, resistir ante quienes quisieran arrebatarles lo logrado. Pero por primera vez, el miedo no era parte de su día. Al mirar hacia atrás, Maritza vio que su historia no era solo suya, era la de muchas. La de quienes luchan, caen, se levantan y siguen. La de quienes se atreven a abrir el portón cuando todos dicen que no. Montó de nuevo a Centauro y antes de perderse entre las espigas altas, volteó una última vez hacia la casa. «Vamos, compañero, el horizonte es todo nuestro». Y así, mientras el sol despuntaba, Maritza cabalgó con Centauro rumbo a un futuro abierto, dejando que su historia quedara flotando como un susurro entre los maizales. Un ciclo terminaba, otro apenas empezaba, y ahora nada ni nadie podía detenerla. A veces, la vida nos pone en caminos donde el miedo parece más grande que la esperanza, donde las puertas parecen cerradas y el futuro imposible. Pero la verdadera libertad nace cuando decidimos no rendirnos, cuando levantamos la voz y aunque tiemble, decimos «aquí estoy». La historia de Maritza no es solo la de una mujer ni la de un caballo indomable. Es la de cualquiera que se ha sentido atrapado y aún así tuvo el coraje de romper sus propias cadenas. Nos recuerda que la dignidad no se negocia y que cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una semilla de esperanza para quienes vienen detrás. ¿Tú también tienes una historia de coraje o conoces a alguien que merezca ser escuchado? Cuéntanos en los comentarios, dale like si esta historia tocó tu corazón y comparte el video para que más personas sepan que nunca estamos solos en la lucha por la libertad.
Suscríbete para seguir formando parte de esta comunidad de historias que tocan el alma. Así, juntos, seguiremos sembrando valor, esperanza y nuevos comienzos. ¿Listo para descubrir la próxima historia? Aquí siempre hay un lugar para ti.